gustaría hablar de todas las personalidades del estudio que ya presentaron. Que cada uno de ustedes, dentro de sus actividades universitarias, siempre toman en cuenta a la mujer y en nuestro sector a la mujer. De manera muy particular, a la rectora García Garza, la presidencia de la Academia Regional de Querétaro, Romano Moreno Gutiérrez, por el interés y el apoyo otorgado para la realización de este evento. Asimismo, a la FEDEA por la invitación a las mujeres queretanas y empodera a las mujeres que te rodean. El éxito nunca se alcanza solo, y la sabiduría y la riqueza son más dulces compartidos. Y creo que eso viene a colación con todo lo que hoy implica en el día de hoy con este evento. Por eso, distinguidas ganaderas, productoras, estudiantes y todos quienes el día de hoy nos acompañan, de verdad que para un servidor es un honor el tener la oportunidad de dirigirme en este evento que se ha denominado el Foro sobre la participación de la mujer, la ganadería en México. Las mujeres ganaderas encarnan valores fundamentales que deben ser reconocidos. Su tenacidad frente a los desafíos, la compasión hacia los animales que cuidan, la humildad ante la grandeza de la naturaleza y la fortaleza que solo puede surgir de una conexión profunda con su vocación pecuaria. Estoy segura que este encuentro será una oportunidad de diálogo e intercambio de ideas que contribuirán al avance de estos y otros temas de interés y que su ejemplo servirá de inspiración a las generaciones presentes y futuras para enaltecer la actividad ganadera con el mismo amor y devoción que ustedes demuestran. Hoy invito a todos los varones que estamos presentes, que desde nuestras posiciones trabajemos para que el piso parejo entre los trabajos de hombres y mujeres, que seamos equipo y no competencia. Porque si me permiten citar otro párrafo de otra columna que leí hace poco, los países en vías de desarrollo han demostrado que entre más se involucran las mujeres en la producción, la brecha de desigualdad será menor. Así pues, hay mucha chamba por hacer para lograr y construir en una sociedad y sector ganadero más parejo. Es sumamente importante que podamos sumar esfuerzos para continuar deconstruyendo todos estos estereotipos que se han sumado, estos estereotipos y roles de género, tanto para hombres como para mujeres, y que nos permitan convivir, coincidir y avanzar de manera conjunta, de manera más sana. Este tipo de foros rompe también esos mitos de que mujeres juntas, como dice ese, ni difuntas. Esto es resultado de que eso es un mito y que ahora las realidades es que mujeres juntas podemos sumar junto con otras personas, junto con otros hombres para el desarrollo emocional, para el desarrollo social y el desarrollo del país, por supuesto. Por lo tanto, desde la sororidad, el controlar las zonas fitosanitarias y el hacer justicia social, procurando que mis becerros del norte de Durango valgan lo que mis becerros del sur de Chihuahua, es todo un trabajo institucional que va de la mano con las autoridades federales, estatales y locales. La trazabilidad que tenemos en este país, que es la manera en la que podemos darle seguimiento al origen y al fin del ganado, es un monstruo organizacional que necesita del reconocimiento, de la fortaleza y de la unidad de las uniones ganaderas regionales y de la base importantísima que me decía un ganadero de Sonora. Es que usted, licenciada, quiere llevar al foco a esa bola de mujeres que crían ganado de raza. Le dije, señor, la ganadería no solo tiene un perfil de privilegio de nacer en una familia ganadera, privilegio de tener el padre que tuve, que me enseñara y que tuviera el buen gusto que al morirse me dejara rancho. Yo no soy el prototipo de la ganadera de México. La ganadera de México es la ganadera que tiene 3, 4 vacas en traspatio. Tiene chivas, tiene marranos, tiene gallinas. La ganadera que por tenerlas tiene un marco de referencia en su comunidad,
y tiene voz y voto dentro de su entorno social. La ganadera que por tener en el sureste un pequeño hato ganadero o 40 vacas, que tal vez para una ganadera de Chihuahua o una de Sonora, de esas billetudas, dirán, qué pocas vacas, ¿no? Pues qué poco trabajo es el que se necesita para poder llevar a cabo esa actividad. No, señores, no es poco trabajo. Es una actividad que desenvuelve esa mujer, hipotéticamente propietaria, comunera, ejidataria, pequeña propietaria de 60, 80 hectáreas, que con su actividad tiene la posibilidad de curar a abuelita este año, de hacer un baño el siguiente, de mandar a la Lupe a estudiar enfermería. Esa es la ganadería. Ese es el sentido social que las diputadas y diputados de este país tienen que ver en la ganadería. Es el sentido social que tiene que asumir, representar la Confederación Nacional Ganadera y los líderes ganaderos de las diferentes regiones del país. Y el por qué pedimos que exista una participación de la mujer dentro de las asociaciones, porque no somos huevonas, porque no somos pendejas, porque no somos corruptas y porque somos un montón. Justo. Pero quiero resaltar varias cosas, han dicho cosas muy importantes. No quiero repetir mucho, nada más quiero abonar algo más. Quiero resaltar que este foro está presentando justamente ese esquema que necesitamos en todos los foros, para todas las disciplinas y para todas las necesidades en el país. Tenemos representación federal y agradezco a nuestras 3 diputadas presentes justamente que estén aquí, el campo en México que está, pues, no sé si olvidado es la palabra, o desatendido, o segregado, como muchas otras instancias y sectores en el país que han quedado en segundo plano, pero que el campo trae una historia larga. Y si a esto le sumamos a la mujer que trabaja en el campo, que está también segregada, que también sufre de esta violencia de género en todos los sentidos, incluso esta violencia de género que tiene que ver con su labor económica, con su participación económica, pues esto nos lleva entonces a una doble carga bien importante. Hoy han dicho aquí cosas muy importantes, como generar igualdad de oportunidades para las mujeres en el campo, como la cuota de género, que es importantísima, como la necesidad inminente de legislar a favor de las mujeres ganaderas y de las mujeres en el campo. Pero yo pondría algo adicional, que en realidad va junto con todo esto, que no es suficiente la cuota de género, no es suficiente la igualdad de oportunidades, si esto no se ve con perspectiva de género. La igualdad genera desigualdad. No podemos tratar como iguales a quienes de por sí ya son diferentes. No podemos pensar que con las mismas oportunidades que se le dé a los hombres ganaderos, las mujeres ganaderas van a salir adelante con el mismo éxito. Eso no es posible. No es posible pensar que las mujeres digamos, con la carga que traen en términos de la precariedad laboral, de la necesidad imperiosa de fortalecerse, de empoderarse, pero también de exigir sus derechos a la salud, su derecho a la educación, su derecho a la capacitación, su derecho a una vida libre de violencia. Eso a veces no lo necesitan tanto los hombres. Tal vez sí, en parte, pero no igual. Entonces, yo lo que quiero aquí decir es que si no insertamos la perspectiva de género en todas las leyes y políticas de nuestro país, no vamos a lograr que el papel de la mujer se visibilice y se reconozca como se tiene que reconocer. Porque entonces estaremos siempre dejando a la mujer en desventaja debido a lo que ya se ha mencionado aquí, a muchos factores que tienen que ver con la vida misma de ser mujer. Con las mujeres que trabajan en el campo, que cuidan del ganado, que ordeñan a las vacas, que recogen la siembra, que cuidan a la familia, que hacen la comida, que se despejan por los hijos. Y entonces ahí vemos que las cargas son desiguales y por lo tanto el apoyo no tiene que ser igual.
tiene que ser equitativo para lograr la igualdad. Nuestra meta es lograr la igualdad, pero no podemos hacerlo tratando como iguales a quienes ya son desiguales. Y esto lo digo porque esto se repite en todos los sectores. Hoy, un gran ejemplo y un gran tema, y lo que se va a tratar aquí en esta jornada de trabajo, es el papel de la mujer ganadera en México, las necesidades. Pero si esto lo podemos trasladar a muchas otras áreas, en donde la participación de la mujer es menor, porque preguntan, ¿por qué hay tan pocas mujeres políticas? Hoy ya no tanto, pero porque todo empezó con una cuota de género, pero afortunadamente las mujeres han ganado sus lugares en la política por capacidad y méritos propios, no solamente por una cuota, porque hay capacidad suficiente. ¿Por qué no hay mujeres presidentas? Pues esperemos que ya haya mujeres presidentas. México ya está más que listo. ¿Por qué hay pocas mujeres rectoras? Que en mi caso les platico, somos bien poquitas rectoras. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llegamos a los espacios de tomas de decisiones? Porque no existen condiciones suficientes para que las mujeres nos desarrollemos en igualdad. Y entonces por eso se necesita que para todas las leyes y políticas estratégicas en nuestro país entre la perspectiva de género, y Paloma no me va a dejar. Porque si no, de otra manera vamos a seguir siempre batallando, visibilizando cada vez más el papel de la mujer, pero nunca llegando a la igualdad, que es a la que aspiramos. Así entonces, pues me da mucho gusto saludarles y me da mucho gusto que su casa, sea la sede de este foro tan importante de la participación de la mujer ganadera en México. Y si me acompañan, vamos a dar la inauguración formal de este evento hoy, siendo 27 de octubre del 2023, siendo las 11:39 de la mañana, damos formalmente inaugurado el segundo foro de participación de la mujer ganadera en México. Que sea todo un éxito, que de aquí salgan muchas estrategias de trabajo para solucionar todas estas brechas que tenemos hoy en día en términos de la mujer ganadera, y que esto permita seguir avanzando en todos los sentidos que ya se ha comentado aquí, desde el ámbito legislativo hasta el ámbito presupuestal y de derechos laborales. Muchas felicidades, enhorabuena, se quedan en su casa. Muchas gracias. Bien, aquí ustedes se dan cuenta, este es el porcentaje presupuestal asignado al subsector ganadero en relación con lo aprobado para saber del 2018 al 2023. Hay 3 subsectores: ganadería, agricultura, pesca y apicultura. En el 2018, solamente para el subsector de ganadería se le asignaron 3,132 millones de pesos en el 2018. En el 2023, que es el ejercicio que estamos actualmente viviendo, tenemos solamente 52 millones de pesos, solo para ganadería. ¿Y cuánto creen que le quieren asignar a ganadería para el ejercicio 2024? 55 millones, o sea, 3 milloncitos más, para que no digan. En Senacica es un tema sumamente importante, no solamente para quienes somos productoras y productores, sino para quienes somos consumidores. Ustedes recordarán el acuerdo, el decreto presidencial, donde el presidente de la República ordena que se abran las fronteras sin ninguna restricción de sanidad e inocuidad. Y esto viene a traer pues mayor importación y demás. En Senacica ha bajado el presupuesto desde la administración pasada a la fecha 35% el presupuesto. Y en mi opinión, y no me van a dejar mentir nadie de ustedes, yo creo que este tema es al que menos presupuesto le debemos de quitar. Porque este tema es súper importante para todas y todos, y les repito, no solamente para quienes somos productores, sino para todo el país, porque estás consumiendo y no sabes qué estás consumiendo. Así de delicada está la situación. A mí no me gustaría ver que en la siguiente administración no volteen a ver a uno de los sectores más importantes que saca adelante nuestro país, que es el sector.
A mí me gustaría que realmente llegara una presidenta de la República, porque va a ser mujer afortunadamente, que llegara una presidenta de la República que se pusiera en los zapatos del pequeño productor, de la pequeña productora, y que viera cómo se la rajan todo el día para sacar adelante a sus familias y que vean por nuestro sector ciudadano. Mucho. Yo voy a Bueno, a mí me tocó esta parte porque para mí la academia fue una parte muy importante en mi vida. Yo llegué a la academia pues por azares del destino realmente, por una invitación que me hicieron a la universidad a trabajar, a implementar la posta, y de ahí se vinieron muchas cosas, y de ahí pues tengo una cantidad de infinidad de historias, y sobre todo grandes amigas. Hice grandes amigas, y a pesar de que yo tengo 23 años de no estar en la universidad, pues sigo teniendo contacto con ella. La prueba está aquí que hicimos el video, y que mis amigas, por nombrar Pilar, Rocío, y muchas otras más, Araceli, que está aquí, Tercia, que ya llegó, hemos sido un gran equipo. Hemos trabajado muy fuerte, porque también en la licenciatura tuvimos que empezar de cero. La mujer en la producción animal. En la carrera de medicina veterinaria se ha notado en los últimos 10 años un incremento sustancial en el porcentaje de mujeres del total de la población, lo que yo les comentaba. Esto es debido al elevado interés por incursionar en el área de clínica de pequeñas especies. Esto es un foco rojo, ¿no? Sin embargo, aunque no hay un dato preciso, se estima que un 25% de las estudiantes que entran a veterinaria les interesa la producción animal. Esto es bien importante porque hay que empezar, hay muchas chicas ya estudiando veterinaria, pero el incentivarlas a que se dediquen a la producción es bien importante. A que se dediquen a asesorar a gente en la ganadería es muy importante. Obviamente las pequeñas especies son muy importantes, y más ahora, ¿no? Que está muy difundida la cuestión de las mascotas, en fin, pero también la ganadería es muy importante. Aquí vemos, pues hay mucho más mujeres en un salón de clases que hombres, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí en los planes de estudio que están ahorita en la escuela, en la licenciatura en medicina veterinaria, aquí pueden ver, hay dos planes, el BED 14 y el BED 21. Y vean el número de mujeres que hay en uno y en otro, incrementándose. El 73% de la población en estos dos planes de estudio son mujeres y el 27% son hombres. Entonces, imagínense la importancia que tiene ahorita la mujer dentro de la carrera de la licenciatura. Entonces, a esas mujeres que están estudiando la licenciatura, que entren, nos toca motivarlos a que se dediquen a la ganadería. Generación de interés en la zootecnia. En los planes de estudio de las diferentes universidades que imparten las licenciaturas de medicina veterinaria y zootecnia, generalmente el enfoque es más hacia la clínica que a la zootecnia, ya que es común que únicamente 2 semestres al final de la carrera sean enfocados específicamente a producción por especie. Así son los planes de estudio. Casi todos los planes de estudio están homologados, son muy similares. Hay varias escuelas de medicina veterinaria, ya no me acuerdo cuántas están a nivel nacional terciario. Hay 57 escuelas de licenciatura y más o menos los planes están homologados. Entonces, sí, los últimos años de las carreras son los que se dedican a las producciones y a las clínicas. Aquí hay que incentivar mucho en las materias de producción, el poder incentivar a las alumnas a que puedan dirigirse a asesorar y a dedicarse a las producciones de ganadería, ¿no? La que sigue, por favor. Estas prácticas durante el último año, aquí por ejemplo el último año lo dedican a las prácticas profesionales. En varias universidades es importante porque el último semestre, creo que es el último semestre, lo dedican a la producción, a las prácticas profesionales, en donde el alumno va a buscar un lugar donde trabajar
principalmente buscan lugares donde sea su interés primordial la especie que ellos quisieran trabajar, y todo el semestre están ahí viviendo con todos los problemas que se pueden presentar. Entonces, es muy importante que estas prácticas durante el último año de la carrera, aunado a las prácticas profesionales optativas por especie, permitan a los estudiantes integrarse al medio productivo y asimismo acceder a contactos para desempeñarse profesionalmente una vez concluida la carrera. Esto obviamente les va a ayudar muchísimo porque se van a poder relacionar y cada vez nadie salimos de la carrera sabiendo, o sea, todos aprendemos, sabemos muchas cosas del libro, pero al momento de salir nos enfrentamos sobre todo a la cuestión de producción. Yo siempre que tengo muchos alumnos que van al rancho y a prácticas y lo que quieran, y siempre les digo, si ustedes se quieren dedicar a la producción, tienen que tener un carácter en el cual puedan tomar decisiones de un momento a otro. La producción es muy difícil, la producción hay que estar muy al pendiente y sobre todo tomar decisiones cuando, por ejemplo, pues en el caso de los borregos, ya les puedo decir que pues el cemental no funcionó y en 50 borregas que metimos en padre, pues se cargaron 10 a la hora de hacer el diagnóstico. Entonces ahí es donde hay que tomar las decisiones. Pues ahora tengo que ver dónde está el problema y tomar las decisiones correctas para pues, meter un empadre, revisar qué está pasando con mi cemental y hacer los cambios necesarios que nos ayudan a que ese año, pues por lo menos salgamos tablas o sea, con una rentabilidad muy baja. Entonces es bien importante tener esa capacidad de reaccionar a todos los embates, porque sí son muchos que nos trae la producción. La que sigue, por favor. La industria de la producción animal en nuestro país puede catalogarse en dos grandes sectores. Uno es aquella altamente tecnificada, con producciones masivas, principalmente en avicultura, que aquí es muy importante, porcicultura, leche de vaca y ganado de carne. Y la segunda, que son pequeños y medianos productores de cerdos, ganado vacuno, ovinos, caprinos, avicultura y apicultores. O sea, imagínense toda la rama y todo el campo que tienen para trabajar las mujeres que están estudiando ahorita, que son bastantes, y que pueden salir y pueden colocarse en cualquiera de los dos rubros, que son súper importantes. Ahorita, por ejemplo, el segundo rubro de pequeños productores está en auge. O sea, las mujeres rurales están trabajando mucho. Ahorita la doctora Cosío va a explicar acerca de eso. Y creo que es parte de las que tenemos que estar enfocadas a ayudarlas, a asesorarlas, a guiarlas, porque son la base, van a ser la base y van a ser las que van a poder ir hacia adelante y poner a la ganadería adelante. Creo que es muy importante. Aquí, por ejemplo, hay muchas chicas, muchas inclusive exalumnas, que tienen años, bueno, aquí está Chabelita también, por ahí está Marisela, que tienen años trabajando como, ahorita ya no sé ni qué hay, pero todos los aspectos de asesoría técnica de parte de la Secretaría han estado trabajando y siguen trabajando, y ahorita a pesar de que no hay apoyos, a que no hay nada de presupuesto para ese lado, pues siguen en eso, ¿no? Han buscado la manera de seguir apoyando a las productoras con muchísimo entusiasmo. La que sigue, por favor. La industria tecnificada cada día requiere de personal altamente calificado, y las mujeres están ocupando estos puestos, dado su compromiso de trabajo, su sensibilidad y su capacidad tanto en aspectos clínicos como administrativos. En el otro sector de los pequeños y medianos productores, la necesidad de asistencia técnica y transferencia en tecnología, tanto privada dentro de los programas de extensión gubernamentales, es indispensable para el sostenimiento de pequeñas empresas rentables. Es lo que les comentaba. Es muy importante que se relacionen en los dos sectores productivos, y ahora pues sí, sin apoyo de, por ejemplo, ahora que ya las produce, ya no funcionan, que realmente eran unos organismos que se encargaban de hacer transferencia de tecnología a
toda la República, porque había fundaciones Produce en toda la República, pues ahora ya no existen. El médico veterinario que llega a capacitar hombres, eso también es complicado. O sea, tenemos que llegar con la capacidad, la apertura y con la humildad de querer transmitir ese conocimiento. Entonces los hombres, a veces, a mí me tocó muchas veces el tener que lidiar con eso, pero se logra y creo que muchas de ustedes lo están logrando, porque tanto asesoran como a mujeres como a hombres, ¿no? Entonces eso es bien importante. La que sigue, por favor. Bueno, y bueno, para que vean que en algún momento fui joven, y andaba yo y andaba en los borregos hace muchísimos años. Dejé esta foto que tiene bellísimos en un lugar que es de mis primeros lugares donde trabajé, en una explotación que estaba en Chiluca, en México, allí si ustedes conocen, a querer el campo, a querer a los animales y a producir alimento. Como lo dice ahí, pues el alimento es lo que nos va a dar la paz social, la paz, la estabilidad económica del país. En cuanto empiecen a faltar alimentos, ahí vamos a tener muchísimos problemas. Entonces, les agradezco muchísimo ahorita que tengo el micrófono, la oportunidad de que hayan venido, de que se hayan tomado el tiempo de venir a este foro. Es para mí un honor poderlos tener aquí. Y bueno, bueno, muchas gracias a la organización del evento. Me siento muy honrada por la invitación y feliz de que se abran estos espacios donde podamos compartir tantas experiencias de vida y trabajo en campo en diferentes contextos. Como ustedes pueden ver, soy colombiana, pero soy ovinocultora mexicana. Agradezco muchísimo la licenciada Nanet. Tu discurso me movió muchísimo porque efectivamente quiero explicar lo que significa la representación, de lo que hace la diferencia una mujer. Llegar aquí a México, obviamente me casé con un ingeniero agrónomo, zacatecano, y tenía muchísimo miedo porque me enfrentaba realmente a una realidad pues, desconocida. Y encontré a la doctora Alejandra y ella, o sea, me dio la seguridad de que podría ejercer mi carrera y que tenía ese espacio para, dentro de la especie ovina, poderme desarrollar. Entonces sí, es supremamente necesaria la representación. Y bueno, pues muchísimas gracias por ese espacio y le deseo el mejor de los éxitos a Mugar. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo criar borregos en un sistema de pastoreo controlado que evita la desertificación y cuida dos de los recursos naturales más importantes, el agua y el suelo? Necesito el señalada. Sí, por favor. Sí, el solamente señalar. Sí, porque ahorita lo va a ocupar. Bueno, nosotros cómo cuidar entonces esos dos recursos tan importantes que es el agua y el suelo. Nosotros lo hemos realizado implementando los conceptos de ganadería regenerativa. La ganadería regenerativa son diferentes herramientas que tienen como prioridad la restauración y la salud del suelo. Cuando hablo de diferentes herramientas es porque existen muchos sistemas de pastoreo, pero si en ese sistema de pastoreo que se está utilizando se tiene como prioridad el suelo, ya se está haciendo regeneración. Dentro de esos modelos de pastoreos existe algo que se llama el efecto manada. Y esos modelos de pastoreo en manada potencializan la fotosíntesis de los pastos, cerrando el ciclo de carbono, incrementando el contenido de materia orgánica, aumentando la retención de agua y se ve reflejada el aumento de la biodiversidad del suelo y también de los ecosistemas. Como estamos haciendo un uso eficiente de todos los recursos naturales sin interrumpirlos, es por eso que decimos que la ganadería regenerativa es sustentable. Bueno, ¿qué tiene que ver eso del efecto manada y la fotosíntesis? Bueno, el efecto manada es que se copió el comportamiento natural de esos grandes grupos de animales de la sabana africana, como son los búfalos, los ñus, y bueno, aquí en América como el bisonte. Estos grupos grandes de animales
están en continuo movimiento por la presencia de los depredadores y también por la búsqueda de su alimento. Al estar en grupo, comen juntos lo que hay en el momento, o sea, no son selectivos. Hacen estiércol y orina en un mismo espacio en un corto tiempo. Y ese estiércol y esa orina en esa pastura y en ese suelo tiene una dinámica. Ese suelo va a recibir nutrientes a partir del estiércol y ese pasto es donde va a empezar a crecer y para eso necesita la fotosíntesis. Por lo tanto, aquí vemos una representación gráfica entonces del proceso de la fotosíntesis, donde es necesario ese estiércol y esa orina para generar los nutrientes para que ese pasto crezca. Pero es necesario para que ese ciclo esté en continuo movimiento que llegue un herbívoro, ¿cierto? Un herbívoro y vuelva a empezar el ciclo. ¿Qué pasa si los herbívoros no existen? El pasto sí sigue creciendo, pero se hace su crecimiento más lento y ese suelo no va a tener nutrientes para mantenerse vivo. Por lo tanto, se va a empezar a desertificar. Por eso, quienes realizamos ganadería regenerativa, defendemos la presencia de rumiantes. O sea, es necesario los rumiantes para que se nutra el suelo a partir de ese estiércol y de esa orina y se dé la fotosíntesis, que los pastizales son captadores de CO2 y solamente se capta CO2 realizando este crecimiento y es la fotosíntesis. Bueno, ¿cuáles son esos modelos de pastoreos que manejan el efecto manada? El pastoreo no selectivo de John Ackers, el pastoreo planificado holístico de Alan Savory, el pastoreo de ultra alta densidad de Johan Zimmerman y actualmente tenemos un ingeniero mexicano que habla sobre el programa de pastoreo total. Todos ellos... Gracias. Todos ellos manejan esta relación sinérgica de suelo, plantas, animales y hombres. Ay, perdón. No sé. Bueno, todos ellos hablan de esta relación sinérgica entre el suelo, las plantas, los animales y el aprovechamiento por el hombre. Pero Johan Zimmerman, en este componente de los animales, agrega algo que se llama el biotipo. Y es que estos animales que están en pastoreo deben cumplir con ciertas características para que sean rentables. Bueno, ahora, ¿cómo fue como que, ay no, creo que no presiono si se mueve todo. Sí, yo creo que sí, mejor. ¿Cómo fue entonces que llevamos toda esta teoría a la práctica? Bueno, nosotros motivados por tener un espacio sano para ver crecer a nuestros hijos y querer desarrollar nuestra profesión, como les comentaba, mi esposo es ingeniero agrónomo, yo soy veterinaria y amantes pues, realmente de los ovinos, estábamos buscando ese lugar donde podíamos realizar todas esas actividades. Ese lugar los encontramos aquí en la comunidad de La Laborcilla, en el Marqués Querétaro, son 10 hectáreas, para muchos podrá ser poco, pero para nosotros es la vida. Entonces, sí, estamos ubicados en el semidesierto, por lo tanto, tenemos muchos limitantes y para comprender esos limitantes lo dividimos en 4 áreas de impacto. Era comprender que teníamos un agua escasa y temporal, un suelo muy erosionado en ciertas partes y en otros lugares con muy poca materia orgánica. Los pastos realmente no habían o están muy escasos en ciertos lugares y bueno, y que el ganado que teníamos que establecer ahí tenía que estar pues, eficiente y para poderse adaptar. Bueno, con la problemática del agua, entonces, ¿qué objetivos teníamos que hacer? Hay una parte del terreno que está en ladera, por lo tanto, ese era el lugar donde teníamos muchísima más erosión por efecto de las lluvias. Entonces, lo que empezamos a hacer era retener ese agua para evitar la erosión,
generar más infiltración de la humedad, y también para generar más infiltración sembramos maguey y nopal. Con esto teníamos que tener otro aspecto, que era generar el mantillo. El mantillo es una ligera capa de materia vegetal, que en este caso va a ser el pasto y las raíces del pasto, y van a generarnos la protección de la radiación solar y evitar la evaporación. Y también íbamos también muy enfocados a infiltrar el agua por parte de la actividad biológica del suelo. Entonces, en esta imagen les quiero mostrar todos los componentes. Entonces, está la curva de nivel. Hicimos estas zanjas de infiltración, que es que cuando llueve se acumula el agua. Entonces, vamos a retener ayudar a la infiltración de esta agua por medio de la vegetación que implantamos, que fue las pencas de maguey, el nopal, las raíces del pasto, y aquí podemos ver cómo se va distribuyendo la humedad que ellos nos están ayudando a infiltrar. Entonces, aquí vemos una zanja completamente llena de agua. Nosotros les llamamos ese proceso como siembra de agua. Y aquí es una imagen comparativa en un tiempo donde ya no tenemos lluvias, pero permanece esa materia vegetal. Y bueno, y en época cuando está en lluvias, pues cómo podemos disfrutar de más pasto porque tenemos más humedad. Bueno, nuevamente el concepto del mantillo. El mantillo es para proteger este suelo de la radiación solar y para evitar la evaporación y que podamos mantener más humedad en este suelo, ayudándonos a que se permanezca más vivo. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, ¿o qué es la actividad biológica y qué importancia tiene? La actividad biológica hace referencia a todos los animales que se encuentran en el suelo. Hay muchísimos, muchos, pero macroscópicamente se resalta mucho la actividad que tienen los escarabajos. Los escarabajos cumplen una función ecológica y sanitaria importante. Remueven gran cantidad de tierra para enterrar el estiércol formando galerías, y así permiten la permeabilidad del suelo y que podamos infiltrar esa agua de lluvia. Al descomponer y enterrar el estiércol, destruyen los huevos y larvas de moscas, que son los parásitos que vamos a tener en las borregas. Pero como ellos descomponen ese estiércol, entonces rompen ese ciclo del parásito. Y esa actividad del escarabajo, sumado a la rotación de potreros, que también nos ayuda a romper esos ciclos de los parásitos, nos hace prescindir de los desparasitantes. Nosotros realmente no utilizamos desparasitantes porque no los ocupamos, porque estamos rompiendo siempre el ciclo de reproducción de los parásitos, y además muy compactado, descubierto, no tenía filtración de agua, teníamos grados diferentes de erosión y muy poca materia orgánica, lo que nos genera un suelo con muy poca fertilidad. Entonces, pues o sea, estamos muy locos, la verdad, para meter borregas ahí en pasto. El objetivo, entonces, generar materia orgánica para poder para tener los pastos, aumentar esa fertilidad, pensando siempre también proteger ese suelo por parte del mantillo y también reconociendo la actividad biológica del suelo. Entonces, considerando que tenemos 2 épocas en el año, lo primero que hicimos para poder establecer pues el pasto y todo eso, compramos estiércol. Pero ahorita, o sea, actualmente la primera vez compramos todo el estiércol para generar esa capa de materia orgánica. Pero ya ahorita ese estiércol lo generamos porque tenemos que obligatoriamente en época de sequía tenemos que tener a los animales encerrados. Entonces, sacamos el estiércol de los corrales y generamos estas compostas. Entonces, y que permanentemente estamos abonando las pasturas. Nuevamente, la importancia del escarabajo. El escarabajo, entonces, mejora la calidad física del suelo y el rendimiento del pasto al incorporar la materia orgánica contenida en el estiércol
reduce la pérdida por evaporación del nitrógeno de la orina, o sea, lo que nos ayudan totalmente es a mantener las pasturas y a mantener un suelo fértil. Ahí, por favor. Es importante, o sea, que hay diferentes especies de escarabajos, están los roedores, los cavadores, ellos pueden cavar hasta 40 centímetros el suelo, y están los moradores. Estos moradores en el estiércol son los que ponen, son los que ponen sus huevos, y sus huevos cuando ya en el estado, este sería el estado larvario, y es lo que nosotros reconocemos como la gallina ciega. Y aún así, en este estado larvario del escarabajo, son sumamente funcionales, pues el escarabajo, la larva consume el estiércol, y su propio estiércol ya es materia orgánica disponible para el suelo. Bueno, con el componente de los pastos, como les comentaba, pues era un suelo tan poco fértil que no teníamos pasturas. Por lo tanto, tuvimos que reintroducir pasto. En ganadería regenerativa siempre se trata de conservar los pastos nativos, pero en nuestro caso, la verdad, pues no había suelo, entonces no había pasto nativo, entonces por eso los tuvimos que reintroducir. Ya llevamos 7 años haciendo ganadería regenerativa y nos sentimos muy felices porque mejorando ese suelo ya empezó a nacer ese pasto nativo. Y bueno, pues eso es lo que queremos, es que que nos genere más biomasa y que permanezcan en las pasturas. Entonces, bueno, aquí en la foto, en la siembra del pasto, y esta es la biomasa que nos genera el Rhodesiel crispum. Como les comentaba, tenemos que hacer 2 manejos con las pasturas por el temporal. Entonces, en el manejo en tiempo de lluvias, lo que manejamos es pastoreo no selectivo, con una carga instantánea alta, periodos cortos de ocupación y periodos largos de descanso. Y siempre evitando el sobrepastoreo y manteniendo el mantillo. Esta es una foto de Google Earth, y lo que les quería mostrar era como la distribución que tenemos para la rotación de los potreros. También, bueno, nosotros, como protegiendo esa actividad biológica del suelo y considerando que nuestros animales no son selectivos, nosotros no utilizamos pesticidas. Para los animales, comen lo que hay. Para nosotros no tenemos malezas, sino que tenemos arbences, y bueno, pues eso le dan una dieta variada a los borregos. También, aquí, bueno, no sé si se alcanza a ver en la imagen, entonces nuestras pasturas son muy variadas. Tenemos pastos, tenemos diferentes arbences, por aquí se ven las pencas de nopal, y bueno, pues tenemos estos huizaches, que también los animales empiezan a ramonear y les dan aporte de proteína. Y bueno, ya en el manejo en tiempo de sequías, nosotros empezamos por observación de las pasturas, vemos hasta qué punto pueden aguantar esa carga animal, y mientras tanto las apoyamos con pacas de rastrojo de maíz, y lo que ellas no se alcanzan a comer, la misma paca que va cayendo al suelo, nos sigue generando materia orgánica, o sea, nada es desperdicio. Y también les damos una suplementación de proteína y energía. Cuando ya vemos que el pasto no puede cargar a los animales, es cuando los encerramos, y bueno, ya encerrados, la alimentación es a base de alfalfa, las mismas pacas de rastrojo y avena, dependiendo de la etapa productiva de los animales. Bueno, ¿qué animales producimos nosotros? Somos creadores de Dorper blanco, y tenemos un pequeño hato también de peligüey. Pero pues nuestro principal amor, por decirlo así, es a la raza Dorper. ¿Por qué la raza Dorper? Por gusto personal, me gustan mucho las líneas cárnicas, y evidentemente tiene una característica que es una raza de pelo.
pues que es adaptable al clima del que estamos hablando. Es una raza que fue creada en Sudáfrica efectivamente para producirse en condiciones austeras. Como manejamos también la biotecnología, nuestro hato también tenemos animales cruzados. Tenemos las receptoras y bueno, pues esas receptoras nos van a dar hembras cruzadas que van a ser nuestros dientes y bueno, y más adelante les voy a explicar lo que hacemos con los machos de esas cruces. Nuestro programa genético está enfocado en la selección de animales eficientes, funcionales, que cumplan con las características raciales, porque tenemos participación en pistas. Y bueno, pues reconociendo que la fortaleza de los rumiantes es la capacidad para convertir pasto en carne, los animales más eficientes en este proceso serán aquellos que tengan mayor barril, mayor espacio en su vientre y que demuestren su capacidad ruminal. Por lo tanto, nuestro biotipo de animal de Dorper es así. Entonces, unas hembras, dos machos, que muestran una gran profundidad ruminal, que demuestra que son capaces de cosechar su propio alimento. Bueno, con todos esos manejos de todos los componentes, que es el suelo, el agua, los animales, o sea, como el manejo de los animales, hemos notado algo que sabíamos que iba a pasar, pero no tan pronto, y es el aumento de la biodiversidad. Hemos visto este crecimiento esporádico de las especies nativas. O sea, la verdad es ver que entre las pasturas van haciendo huizaches, mezquites, y que se van viendo también palo dulce, que son las especies nativas del semidesierto, es sumamente satisfactorio. Porque son indicadores de que el suelo está vivo, y también pues vamos a tener un aprovechamiento a partir de ellos. Nos van a seguir fijando más humedad y para los animales les da confort. Y bueno, esto es una imagen que yo creo que representa mucho el bienestar animal. Bueno, también hablando de la biodiversidad, pues pues podemos disfrutar de diversas especies de aves y de polinizadores. O sea, ver los huizaches floreados pues es muy bonito. Bueno, y esta imagen representa, tal vez no se ve mucho, pero es ese manejo de la retención del agua. Entonces, si vemos todo el espacio, pues lo que representa el semidesierto, pero nosotros ya en época, cuando alrededor ya no hay agua, el trabajo de nosotros se ve diferenciado. Bueno, como les comentaba, nuestra comercialización o nuestra función es una venta permanente de sementales, de hembras, de embriones y de semen. Tenemos una participación en las ferias para mostrar nuestro trabajo, nuestra calidad genética. Y bueno, en 7 años que tenemos nuestro rebaño, ya tenemos campeones nacionales de la raza Dorper y Dorper blanco. Tratando también de aumentar, pues, ahora sí que buscarle por todos los lados, tener más rentabilidad. Hace 6 años diseñamos una subasta en internet y es como nuestra venta anual. La próxima fecha para nuestra subasta es el 2 de diciembre y bueno, pues ha tenido un gran éxito y bueno, pues tenemos una página de internet que es ovinosqueretaro.mx. Bueno, nuevamente en la pandemia, la verdad es que nos afectó muchísimo, como a todos, pero yo creo que sí se vio más reflejado en el campo y nosotros, yo creo que a muchos también se nos salió el don del emprendimiento. Entonces, en nuestro caso, yo creo que muchos también de los ovinocultores empezamos a tratar de darle un valor
agregado a lo que producimos, que es la carne de cordero. Entonces empezamos a hacer cortes empacados al vacío. Y bueno, yo tengo 2 hijos que también son muy emprendedores y ellos veían el tema de las vísceras. Entonces les salió la idea también de ser más eficientes con la canal de los borregos, utilizar las vísceras como snacks deshidratados para las pequeñas mascotas. Entonces los deshidratamos y bueno, pues la verdad es que ha sido un éxito. Y mis hijos los ven, son los promotores de esto. Y bueno, pues me encanta esa parte que yo pueda compartir con mis hijos en todos los aspectos. Bueno, un proyecto que también tenemos a mediano y esperando que no sea tan largo, es abrir las puertas de nuestro rancho. Ahora sí hay que aprovechar ese trabajo y esa biodiversidad que tenemos para mostrar que se puede trabajar diferente, y es abrir las puertas de nuestro rancho a cursos sobre la ganadería regenerativa, en esta parte de trabajarla, de cómo trabajarla en el semidesierto, y también pues al ecoturismo, donde se disfrute de diferentes experiencias, donde se esté en contacto con la naturaleza, con esa producción sostenible y definitivamente promocionar lo que hacemos, que es la winocultura. La verdad es que desen la oportunidad de consumir carne de cordero. O sea, es muy rica. La gente piensa que sabe a barbacoa. No, barbacoa es un platillo, pero con la carne de cordero se puede hacer muchísimas cosas más. Entonces, sí, es una invitación a que se den la oportunidad, y estamos buscando en este espacio eso, o sea, ser un espacio para la promoción del cordero. Y bueno, como conclusiones, pues yo me encuentro muy satisfecha de poner ese espacio para criar a mis hijos, consumir lo que producimos, porque somos consumidores de la carne de cordero, y que saber que lo que estamos produciendo y cómo lo estamos produciendo, que es una carne sana y amigable con el ambiente. También lo que les quiero dejar en esta charla es que sí podemos tener un sistema rentable de producción animal, cuidando los recursos naturales y evitando la desertificación. Y bueno, pues que la naturaleza responde de manera muy positiva lo que hagamos a favor de ella, y nos regala invaluables experiencias. Y muchísimas gracias, y están invitados a conocerlo en esta vez. Hola, muy buenos días, tardes ya. Bueno, siempre me ha gustado hablar de este tema. Durante este año tuve la oportunidad de platicar, de hacer varias conferencias referentes a bienestar animal, pero el día que nos reunimos para organizarnos, la verdad es que todas coincidimos que era un evento que nos tenía un poco nerviosos, ¿no? Lo pueden escuchar. Agradezco mucho la invitación a Ale, a Diana, ahí por comentarle a la doctora Ale, sobre todo porque, bueno, me siento honrada de estar aquí entre mujeres, la verdad, sorprendentes, ¿no? Toda la actividad que hacen en el campo, así que es un honor para mí, y el día de hoy solo les quiero compartir un poco de este tema que, como bien dice Javier, es una tendencia, es algo que ya está aquí, en realidad no nos hemos dado cuenta o no nos hemos querido dar cuenta. Es una tendencia que está produciendo muchos cambios, no solo a nivel universidad, ¿no? A nivel incluso de consumidor, a nivel ambiental, ¿no? Estamos viendo aquí ahorita con el trabajo que presentaba Diana, que no, ahora ya no es solo hablar de bienestar animal, ¿no? Ahora es hablar de bienestar social, ¿sí? De bienestar ambiental, ¿sí? No podemos hablar solo de bienestar animal si no tenemos cubiertas las necesidades, por ejemplo, de la gente que colabora con nosotros, y si no estamos considerando cómo estamos acabando con el ambiente. Voy a ver si funciona. ¿Está por ahí todavía conectado? Pues no alcanza. Bueno, te encargo. ¿Sí? Gracias. Bueno, siguiente, por favor. Ya habiendo introducido un poquito ahorita el tema de ganadería regenerativa, y que varias veces mencionó Diana por ahí la palabra bienestar animal. Siguiente, por favor.
¿Cómo empieza la relación de nosotros con los animales, no? Porque en este momento ya nos dedicamos a la ganadería, nos dedicamos a lo mejor a la docencia, los veterinarios también, estamos trabajando el día a día con esto. Pero ¿de dónde empieza nuestra relación con los animales, no? Ahorita ya estamos acostumbrados a estar con ellos. Pues nuestra relación con los animales empieza hace más de 2 millones de años atrás. Sí, empezamos con la cacería, acercarnos un poco a los animales, en la época del Paleolítico, ¿no? Y desde este momento donde empezamos a tener, pues sí, de alguna manera, beneficios, ¿no? A raíz del consumo de carne, en este caso, la supervivencia, se fueron desarrollando las civilizaciones, ¿no? Alrededor de esto. Siguiente, por favor. Siguiente. Independientemente del gusto o las preferencias que tengan en cuanto a alimentación, hay muchos estudios que reconocen que el ser humano, de parte de la evolución más rápida del ser humano, se da en el momento en el que empezamos a consumir carne. ¿Y qué sucede? Bueno, a través de las diferentes etapas de la evolución humana, se ha encontrado que parte del crecimiento de la cavidad craneana del ser humano está relacionado con la masticación, ¿sí? La masticación de carne. Y la grasa que obteníamos de estos animales al momento que inició la cacería nos permitía sobrevivir. Siguiente, por favor. En ese ínter que íbamos cazando, íbamos dejando algunos restos detrás de nosotros y se empezaron a acercar algunas especies. Ustedes sabrán que cuando se comenzó la agricultura, se comenzaron los asentamientos humanos y de esta manera empezaron a crecer alrededor las diferentes civilizaciones, empezó a crecer la población. Bien sabido que la mujer fue quien empezó a desarrollar esta actividad, ¿sí? El hombre salía a cazar, la mujer se quedaba con los hijos y empezó a desarrollar lo que era la agricultura. Se sabe, o bueno, se ha estudiado que parte del desarrollo de la agricultura se da cuando se empieza a sembrar la cebada, ¿no? Y eso tenía una finalidad, ¿no? De ahí se empezó a producir la cerveza. Y ahí se siguió desarrollando la agricultura. Posteriormente, en esos desperdicios, siguiente, por favor, en esos desperdicios que íbamos dejando, comenzó la domesticación de los animales porque se empezaban a acercar a nosotros. Siguiente. Los perros, que fueron los primeros que vivieron al lado de nosotros, nunca se imaginaron que esto iba a pasar. Y esta imagen me gusta mucho, ¿no? No sé si se alcanza a ver, ¿no? Dice, humanos alrededor de la hoguera. Debería acercarme y pedir algunas obras, que es lo que les comentaba que pasaba. Que podría salir mal, ¿no? 10,000 años después, ¿no? Que bueno, este es todo un tema diferente ya con las pequeñas especies. Siguiente, por favor. Y entonces no es de extrañarse que a lo largo del desarrollo de la ganadería, pues el mejor amigo del hombre ha estado al lado de nosotros y nos ha acompañado en diferentes actividades y nos ha facilitado estas tareas. Siguiente, por favor. Esta es una línea del tiempo sobre cómo se fue desarrollando la domesticación. ¿Sí? Estamos con el perro hace más de 15,000 años, y dependiendo de la especie que produzcan, si se dedican a aves, si se dedican a ovejas, pueden ir viendo de qué manera fuimos trabajando con las diferentes especies. Siguiente, por favor. En ese ínter pues empezó el desarrollo de la ganadería, que si bien muchas veces se entiende ganadería como bovinos, pues en realidad abarca las diferentes especies productivas. Y entonces empezamos a formar estas civilizaciones que les comentaba, se practicaba la agricultura, se practicaba la ganadería. Y esta definición de ganadería es actividad que consiste en el manejo de animales domésticos con fines de su producción para su aprovechamiento, cambia un poco. Siguiente, por favor. Está bien que la ganadería sea una actividad económica, para muchos es una actividad para autoconsumo, para supervivencia. Como bien se mencionaba al principio, la ganadería no son solamente esas empresas muy grandes productoras, sino desde el pequeño ganadero, la pequeña ganadera que se encuentra en las comunidades y que alimenta a la población local. Cuando se empezó a comercializar, inicialmente pues se empezó como este tema del trueque para alimentar, tener acceso a ciertos alimentos que no teníamos, pero posteriormente se empezó una comercialización que iba más enfocada hacia la industrialización, ¿sí? Se convirtió en un negocio. Siguiente, por favor. Y entonces aquí ya cambió un poco el tema de la producción. No estoy diciendo que sea malo, que sea una actividad económica, sin embargo, en muchas ocasiones creemos que estamos trabajando ya con máquinas y nos olvidamos que estamos trabajando con seres vivos. Siguiente, por favor. Y en el entendido de que tenemos que
que es lo que siempre nos dicen en veterinaria, alimentar a una población que sigue y sigue y sigue creciendo. En noviembre de 2022 alcanzamos los 8 billones, ¿no? Y aquí podemos ver más o menos, de acuerdo a los países, cómo está el crecimiento poblacional. No significa que los países más grandes, si lo tenemos como India, no significa que sean los países que estén más desarrollados, ¿no? En algunos lugares falta alimento, en otros se desperdicia, en otros exportamos, en otros importamos, etc. Entonces, esto que les platico del bienestar animal es a manera de buscar un equilibrio, de tal manera que podamos afectar a la población. Siguiente, por favor. Pero entonces, ¿cómo se ve ahora la ganadería cuando se ha vuelto ya solamente la búsqueda, no, ni siquiera de alimentar a la población, porque mucha gente habla de alimentar a la población y realmente el alimento no va a los lugares donde realmente hay hambre, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí un ejemplo ganadería de carne, ¿sí? Animales que, por ejemplo, ni siquiera nos hemos olvidado, ahorita con el aumento de la temperatura, nos hemos olvidado de poner una sombra, les limitamos el espacio de comederos, ¿no? Ahorita me encantó la foto que presentó Diana, ahora sí que natural, ¿no? Crecieron los arbolitos ahí y claramente podemos ver la necesidad de los animales de buscar sombra. Siguiente, por favor. Hemos visto esto en la ganadería lechera, ¿sí? Las crías se siguen manejando de manera individual con los bovinos, pues son una especie gregaria, ¿sí? A ellos les gusta socializar y además les permite a ellos sentirse seguros el estar en grupo. Entonces, esta crianza de los becerros de manera individual es algo que también viene cambiando en Europa, ¿sí? Donde ya se están promoviendo la crianza de los becerros en grupos, ¿no? Entonces, todo esto viene cambiando y aunque digamos, bueno, aquí no va a llegar, ¿no? Me gustó, hace poco estuve en unas conferencias donde un doctor decía, bueno, antes, cuando no teníamos la tecnología, salía de moda una canción o una película en Estados Unidos y llegaba a México en 2 años, ¿no? Ahorita la tenemos aquí al momento. Pero lo mismo está pasando con el bienestar animal. Si bien es algo que decimos, ay, está pasando en Europa, está pasando en Canadá, ¿no? Que bueno, Canadá ya nos preocuparía porque queda un poco más cerca, o Estados Unidos, ¿no? A la gente que realiza exportaciones, pues es un tema que ya viene y que va a cambiar, ¿no? A lo mejor va a llegar después, pero también ya va a cambiar. Siguiente, por favor. La avicultura, tanto la gallina de postura como el pollo de engorda, nosotros tenemos el segundo productor más grande de huevo de todo el mundo aquí en México, ¿sí? Entonces, jugamos un papel muy importante en la producción de huevo y nos hemos acostumbrado a este tipo de sistemas que también están cambiando, ¿no? Gallinas en un espacio... 1:53. Se siguen creando en estas condiciones. Y esto, el problema es que ya lo está empezando a ver el consumidor. Y una de dos, o deja de consumir huevos o empieza a buscar otro tipo de productos. Siguiente. Pollo de engorda, lo mismo. Esto viene un poquito más lento, particularmente en el caso de México. Pero, por ejemplo, ahorita ya se empieza a trabajar con líneas de crecimiento lento. ¿Qué tiene que ver aquí? Si bien ya un poquito se ha salido esa idea del mito de las hormonas en el pollo, hemos logrado los veterinarios y toda la gente que se dedica a esa área, ya estamos, nosotros que sabemos, decimos, no, es que el pollo no tiene hormonas, ¿no? El pollo no tiene hormonas, es el desarrollo genético. Pero también este desarrollo genético, de alguna manera, está causando afectaciones en el bienestar animal, porque finalmente ese tipo de animales ni siquiera llegan a rastro, ¿sí? Se realiza la matanza en el lugar o la eutanasia, porque son animales que no crecen igual, y que muchas veces duran toda la engorda en las casetas y la gente no se da cuenta y finalmente no van a llegar a alimentar a nadie. Siguiente, por favor. La porcicultura, lo mismo, también es un tema importante que viene ahorita pegando cada vez más, además de varios manejos que se hacen en porcicultura, el tema del uso de las jaulas, ¿no? Donde las cerdas pasan prácticamente toda su vida productiva en jaulas. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de cómo estamos produciendo hoy. Y a lo mejor el bienestar animal es uno de los cambios que se está haciendo, pero además vienen todas las consecuencias ambientales, ¿sí? Los cambios en el consumo, y lo que les decía al inicio de la plática, que era que ya no podemos hablar solo de bienestar humano, ¿no? Siempre producíamos porque hay que alimentar a la población, pero ¿a costa de qué? Nos empezamos a acabar el ambiente, empezamos a tener la erosión del suelo, ¿sí? Empezamos a tener falta de agua, contaminación de agua. Y entonces, lo que busca este concepto, a mí me gusta más el concepto que es One Welfare o un bienestar, en lugar del concepto de una salud. Porque One Welfare, bueno, porque estar sano, ser saludable, no es igual a que uno tenga bienestar, ¿no? Tenemos atletas de alto rendimiento que pueden tener una dieta perfecta, ejercicio, etcétera,
por ejemplo, como ocurrió con aquella gimnasta hace poco que se salió, ¿no? Porque era demasiada la presión mental. Ese concepto que se utiliza y lo acuñó una persona, una doctora de España, donde se procura en cualquier sistema, sea desde los elefantes en África y los conflictos que tienen con las comunidades, hasta la producción pecuaria, buscar el equilibrio, que el ambiente esté bien, que la gente que vive alrededor esté bien y que los animales estén bien. Y bueno, un claro ejemplo de lo que me gustó mucho ahorita la presentación de Diana, como cuando hay un equilibrio, aunque tarde, las cosas empiezan a salir mejor. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es el bienestar? Mucha gente dice, sí, bueno, o ahorita muchos anuncios que están saliendo, que empiezan a promover la parte de bienestar animal, pues dicen es que aquí les damos bienestar, o en este lugar la política de bienestar animal es importante, pero realmente cuando nos vamos a la definición, no es solamente tenerlos bien alimentados y que estén gorditos y bonitos, ¿no? El bienestar va más allá de eso, permitirles que practiquen sus comportamientos naturales, hasta el momento de su muerte incluso, ¿no? Al momento que van a la matanza, se debe procurar que el aturdimiento se dé, ¿no? Durante toda la etapa. Entonces, la definición más reciente que tenemos, o la que se utiliza actualmente en cuanto a qué es bienestar animal, es aquella adoptada por lo que antes era la OIE, que ahora es la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, que dice que el bienestar es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Siguiente, por favor. Entendiendo eso, pues, como les comentaba, ¿no? Desde el momento de su nacimiento hasta que se va a matanza o aprovechamiento, es importante cuidar el estado físico y mental. Ahora, ¿qué no es el bienestar animal? Es lo que les comentaba. Muchas veces hablamos de bienestar animal y realmente no entendemos bien el concepto. Bienestar animal no es lo que yo siento o lo que yo creo que está bien para el animal, ¿sí? Ah, pues es que, fíjate que como que, no sé, las cerdas tenían poco espacio, entonces decidí que la misma jaula le abrí, no sé, 50 centímetros más adelante para que esté en mejor bienestar. Eso no es bienestar animal. Y no por el tema de la jaula, sino porque no estoy considerando todo lo que implica el bienestar de ese animal, ¿no? Entonces no es lo que yo creo. Ya el bienestar animal es una ciencia, hay muchos estudios, está bien desarrollada y ya hay muchos protocolos aplicables para cada especie. No es un trámite para una certificación, ahorita que ha sido el boom de las certificaciones de bienestar animal, mucha gente quiere poner el sellito de bienestar animal y muchas veces realmente ni siquiera están comprometidos, ¿no? Yo soy auditora de bienestar animal y se nota luego cuando tú llegas a una granja donde la gerencia está involucrada en el programa de bienestar animal, ves inmediatamente los resultados en toda la producción. Cuando la gerencia solamente quiere el sello y quiere que eso se vea bien en su producto final, vas a la granja y ves exactamente lo mismo. Entonces todo tiene que bajar desde la cabeza. Tampoco es una moda el bienestar animal, mucha gente dice que está de moda, pero realmente el bienestar siempre ha estado ahí, ¿no? Solo que hasta ahorita lo empezamos a querer ver. Y bueno, no es algo que podamos dar al animal. Siguiente, por favor. Yo no puedo darle bienestar al animal, ¿sí? El bienestar es un estado, ¿sí? Puede ser desde lo peor hasta lo mejor. ¿Qué le puedo, o qué sí le doy yo al animal? Al animal yo le puedo dar herramientas y del animal dependerá si va a estar bien o va a estar mal. Siguiente. Yo, por ejemplo, aquí un pollito que voy recibiendo, la temperatura es básica. Entonces, si yo le controlo la temperatura, le pongo buen material de cama, su estado de bienestar puede mejorar, pero al final va a depender del pollito, ¿sí? Si yo le agrego suficientes, siguiente por favor, si yo le agrego suficientes bebederos para que beber, suficientes comederos, todo esto va mejorando las posibilidades de que el pollito o cualquier especie tenga mejor estado de bienestar. Siguiente. Y bueno, el bienestar está compuesto de diferentes pilares. De manera general, lo que se revisa en bienestar animal es la parte de la nutrición, pero cómo hace mancuerna con el ambiente, la salud y los comportamientos, que actualmente lo que se maneja son los estados mentales positivos o negativos del animal. Siguiente, por favor. Ahora es verdad que va a depender del sistema, ¿no? Yo en un sistema de pastoreo no voy a tener los mismos problemas que en un sistema intensivo, en un confinamiento. Aún así, los principios siguen siendo lo mismo y tenemos que evaluar de acuerdo al tipo de sistema que tenemos y buscar prevenir riesgos en el bienestar de los animales, dependiendo el lugar en donde nos encontramos. Aquí un ejemplo, ¿no? Diferentes sistemas de producción ovina, por ejemplo, silvopastoril, extensivo, semi-intensivo, intensivo, y bueno, aquí puse unos de la feria, ¿no? Que también
puede manejarse en cualquier otro sistema. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo lo evaluamos? Como les decía, de manera general existen estos pilares y de ahí se van a derivar muchas cosas, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, nada más, buena alimentación, se hablaba de que tuvieran suficiente agua y suficiente comida, y ya, ¿no? Con el tiempo, estos protocolos que fueron hechos en 2009, cantidad de bebederos, por ejemplo, si yo tengo un corral con 150 toros de engorda y solo tienen un bebedero de 1 metro, pues ahí va a haber conflictos, ¿no? Va a haber conflictos por el recurso que está siendo limitado. Entonces, son muchas cosas que ya con la práctica se han ido desarrollando, pero de manera general son así. Siguiente. No voy a entrar en detalle, hay muchos checklists que ustedes pueden encontrar en internet, dependiendo de la especie con la que trabajen. Y bueno, son algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de alojamiento, se revisa incluso en rastros si los animales se resbalan, si al momento de hacer el aturdimiento se hace de manera correcta o no. Se revisa el estrés térmico, ¿no? Ya sea temperatura o la temperatura y la humedad, ¿no? Y todo esto se puede evaluar muchas veces la gente que ya tiene experiencia en las granjas, ni siquiera necesita un equipo para evaluar, solamente con ver al animal tú ya sabes si está entrando en estrés calórico, ¿no? Los pollos, las gallinas, etcétera. Siguiente, por favor. Es lo que les comentaba, si les interesa el tema de bienestar animal, hay muchos checklists de diferentes ya empresas que realizan auditorías, pero no solo por el tema de auditoría. Tú para seguir estos checklists no necesariamente necesitas querer una auditoría. Simplemente lo que puedes hacer es bajar los checklists que son públicos y apegarte a eso, ¿no? ¿Y qué se ha demostrado? Bueno, particularmente en mi caso, que trabajo en auditorías, del año 1 al año 3 que hacemos la auditoría, tú ves claramente cómo todo el personal se va poniendo la camiseta y empiezas a ver mejoras, 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 de cosas muy sencillas que al principio no se entendían. Siguiente, por favor. Ahora sí, dijéramos aquí, bueno, ya es un foro de mujeres, así que si yo les preguntara por qué bienestar animal, estoy segura que la mayoría dirían, pues porque es lo correcto, ¿no? Bueno, quizá no todas, ¿no? Pero de manera general creo que tenemos características que nos permiten ser más sensibles a ciertas cosas, ¿no? Y no por nada muchas veces en los ranchos me dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando una veterinaria, de preferencia que sea mujer, porque los hombres son muy informales, ¿no? O lo que sea. O sabes que necesita una mujer para el área de maternidad, de preferencia que sea una mujer, ¿no? Porque la mujer va a ser más sensible y entiende muchas cosas que a lo mejor los hombres no. Y entonces hay que buscar ese equilibrio. Pero bueno, en realidad, viendo cuáles son los otros motivos por lo que es importante el bienestar animal, es porque vamos a tener sistemas más eficientes y más sostenibles, bien manejados. Sistema inmune más resistente, efectos positivos en la salud humana, e implicaciones comerciales que pueden ser negativas o positivas. Siguiente, les voy a dar algunos ejemplos. Aquí, como les decía, porque es lo correcto, y aquí a lo mejor me faltaron muchas personas, pero bueno, a lo largo de la carrera, desde que empecé a estudiar y ahorita que en el trabajo y exalumnas que tengo en este momento, a mí me da mucho gusto que cada vez hay más mujeres en las unidades de producción y ver de qué manera hacen su trabajo, ¿no? O sea, cosas que a veces piensan que no somos capaces de hacer, ¿no? Subirnos a las jaulas, a bajar ganado, ¿no? A levantar al que se cayó, o sea, cosas que a veces solamente se piensa que lo hacen los hombres, pues en realidad no. Hay muchas de nosotros que estamos en campo y que lo estamos haciendo. Entonces, la verdad es que mis felicitaciones a todas ellas. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablo de sistemas más eficientes y más sostenibles, yo me pregunto, ok, ¿seguimos teniendo utilidad en este tipo de corrales? Sí, sí hay utilidad, si no ya nadie se dedicaría a esto. Pero ¿será ese sistema eficiente realmente? ¿Cuánto estoy perdiendo? ¿Cuánto estoy dejando de ganar aquí, no? Por este tipo de cosas. Y bueno, considerando ahorita cambio climático y que cada vez tenemos efectos climáticos que de repente nos llegan, ¿no? Como ahorita los huracanes y todo lo que está pasando, que también afectan a los animales. Esto aquí, por ejemplo, cosas de manejo, ni siquiera estamos hablando de que le tienes que invertir la millonada a este tipo de cosas. Esto pasa todos los días, los rastros del Estado de México. Las condiciones en las que se transportan a los animales, la gente a veces no se capacita, se hace por correr, y entonces tenemos estas pérdidas de muchísimo dinero, ¿no? Y entonces los sistemas van perdiendo eficiencia, ¿no? Y hay mucha gente, como decía Ale al inicio, la ganadería está desapareciendo, y si no somos eficientes encima de todo, va a ser más rápido. Siguiente, por favor. Aquí una foto de
del rancho de Daniel Olvera, que también va a venir, que por ahí nos recibió alguna ocasión con alumnos. Sistemas sostenibles, la gente se ve bien, vean la relación que hay entre los animales y las personas, ¿no? Es mi terreno, quiero seguir produciendo ahí, entonces estoy buscando la rotación y que la producción pueda seguir en esta parte. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo, también aquí en Querétaro, de ganadería regenerativa. Tierra de Todos, está en Ezequiel Montes. Son unos productores jóvenes que también están preocupados por, su preocupación inició por sus hijos, ¿no? Entonces es que ya sabemos de dónde viene lo que estamos comiendo, nosotros queremos cambiar esa manera de alimentarnos, y entonces poco a poco han ido creciendo y tienen ahora estos remolques de gallinas y producen huevo aquí de manera local, ¿no? Y son libres de jaula. Siguiente, por favor. Los invito a que los conozcan, los que son aquí de Querétaro, la verdad es un sistema muy interesante. Sistema inmune más resistente, manejo otra vez, ¿no? O sea, ¿cómo queremos que las becerras no se nos vayan a enfermar, que vayan a crecer bien y vayan a ser unas excelentes madres después? Si es la tarjeta de presentación del becerro así de bienvenido al mundo, ¿no? Entonces, todas las bacterias, el sistema inmune desde ahí, desde esa etapa, empezamos a tener problemas y pérdida de la eficiencia. Siguiente, por favor. Lo mismo, ¿no? Lo que les comentaba de la parte social, y no solo la parte social, en las becerras se ha demostrado que el que se mantengan atrapadas, ya sea encadenadas o con las jaulitas, se ha demostrado que no terminan de desarrollar su sistema musculoesquelético de forma, y tenemos muchos problemas de patas en vacas por eso. Desde ahí empieza. Siguiente, por favor. La peste porcina africana, cambio drástico de tema, y la influencia aviar, no se dieron nada más porque sí, ¿no? Es un tema de inmunidad, es un tema de falta de bienestar, porque en producciones donde tenemos a los animales hacinados por encima de las densidades recomendadas, vamos a tener mayor mutación de los virus, ¿sí? Y a lo mejor va a salir una vacuna para uno, vamos a controlar, pero entonces va a mutar. Y la replicación en estos sistemas donde hay demasiada producción, se va dando. Y este tipo de enfermedades cada vez van a ser más comunes y vamos a encontrar algo que más o menos ayude, pero entonces va a salir otra, ¿no? Y todo esto viene de este tipo de problemas. Siguiente, por favor. Y obviamente que esos animales pues viven en estrés crónico y su sistema inmune está más debilitado. ¿Puedes revisar? Ese es un video, por favor. A ver si te lo da, porque no sé si se copió. Ese es un video, una exalumna mía que está en Colombia ahorita. No significa que nos tengamos que ir todos a pastoreo, ¿no? Vean, ella me dijo, yo no regresaría ni loca a trabajar con ganado en confinamiento. A mí me encantó la ganadería, dice, allá era tratar 10 becerros, 15, 20 becerros diario de neumonía o de diarreas. Dice, aquí trato uno en época de lluvias, ¿no? Uno de una diarrea, que se le murió la mamá o cosas así. Y vean cómo se maneja también el permitirles a los becerros mamar, que eso también a veces nos olvidamos, ¿no? Somos mamíferos. Y les ponemos, por ejemplo, el agua o la leche en cubetas. Siguiente, por favor. Ahora, esto es la tendencia, perdón, ahí no cambié el título, esto es una granja en Yucatán. Y hay muchas granjas que ya se están desarrollando de esta manera, densidades más bajas, se les permite desarrollar bien su sistema musculoesquelético, y esta es la tendencia en la producción de huevo. Esto es lo que está pasando en la producción de huevo. Va lento, pero ya va, ¿no? Y es algo que está pasando. Y es puede ser en este sistema cerrado, puede ser con acceso al exterior o no. Y bueno, aquí lo que me gusta mucho es que, por ejemplo, esta granja, bueno, es una pareja también muy joven, pero Paola, que es la esposa de Raúl, está involucrada en toda la parte administrativa. No tiene conocimiento en la parte veterinaria, pero está en la parte administrativa y se mete con las gallinas y revisa qué falta y todo. Entonces, es esta parte que a veces falta, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos positivos del bienestar animal en la salud humana? El más importante de muchos, la reducción en el uso de antibióticos. Todos estos sistemas que les he mostrado, ¿qué hacemos para tratar de aminorar el problema? Bomba de antibióticos, resistencia antimicrobiana en animales, resistencia antimicrobiana en el humano. Entonces, todo este tipo de sistemas, bien lo mencionaba Diana, ya no se utiliza desparasitante, igual los animales ya son muy resistentes a los antiparasitarios. Entonces va a llegar un momento donde por más que creamos que eso es una herramienta ya no va a funcionar y entonces tenemos que buscar la manera de atacar el problema de raíz. ¿Qué sucede cuando tengo animales en estrés agudo o crónico? Inmunosupresión. Se aplican antibióticos, pero siguen en este sistema que es con estrés constante y entonces puede haber una recuperación, ya se acabaron los síntomas, acabó la secreción nasal, listo.
siguen el ambiente estresante, o no se terminan los tratamientos, que es otra cosa que pasa con los antibióticos, y vuelve otra vez el ciclo, y terminamos desechando a los animales, o poniendo dosis más altas de antibiótico, que es lo que está pasando ahorita. Siguiente, por favor. Implicaciones comerciales. Si bien esto es un accidente, los accidentes ocurren, viene siendo de nuevo un tema de capacitación, ¿no? Muchas veces los accidentes que ocurren es porque no se respeta la velocidad o el peso de los camiones de carga, o ni siquiera están capacitados los conductores, ¿no? A mí me tocó trabajar mucho tiempo con conductores de camiones de ganado y la verdad es que ha sido de las mejores experiencias que he tenido porque aprendí mucho. Y te das cuenta que también es un grupo que vive también en estrés constante, ¿no? Entonces es difícil pedirle a ellos que cuiden a los animales cuando las condiciones en las que ellos trabajan pues tampoco cubren sus necesidades básicas como sueño, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones comerciales? Aquí pérdida de la eficiencia. ¿Cuánto se pierde por un accidente de este tipo? Pero además la imagen de la industria y lo que hablábamos al inicio. ¿Por qué la gente ya no quiere comer carne? ¿No? ¿Por qué la gente ya no quiere hacer ciertas cosas? Sí, gracias. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, los consumidores de ahora ya están bien informados. Ya no es como antes de que nos enterábamos de una noticia mucho tiempo después. Ahorita en el momento, si hay un accidente, si pasa algo, si alguien, como los videos, por ejemplo, de los animales de compañía, que alguien le pegó al perro, ya todo el mundo se enteró, ¿no? Entonces, esta es la parte que tenemos que cuidar también para seguir promoviendo el consumo de productos de origen animal. Siguiente, por favor. ¿Qué busca el consumidor? Bienestar animal, sostenibilidad, responsabilidad social, transparencia y confianza, que va de la mano con la trazabilidad, ¿no? Donde yo estoy porque el consumidor sepa que lo que consume viene de X lado. La identidad y la cultura que viene siendo pues, la producción local, por ejemplo, y en algunos casos el orgánico, ¿no? Que es diferente de bienestar animal, pero también es un mercado interesante. Siguiente, por favor. ¿Qué está pasando? Cambios en el consumo, y podemos encontrar muchas de estas fotografías en internet, ¿no? Campañas en contra del consumo, etcétera. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las implicaciones que puede tener esto? Bueno, somos un país que tiene altos niveles de producción en diferentes especies. Exportamos, importamos. Aquí, por poner un ejemplo, esta es una gráfica del consumo de carne, consumo, producción y cómo se mueve alrededor del mundo. Entonces, si bien México aparece aquí con un porcentaje bajo, no es, esto es solo de carne, ¿no? Falta, por ejemplo, la exportación de ganado vivo, ¿no? Entonces, tiene una participación importante en México y es muy importante que sigamos trabajando en estas medidas para ser más eficientes. Ahora, no siempre vamos, como decíamos al principio, a hacer la aclaración, no siempre vamos a trabajar con productores gigantes, también hay que trabajar con los pequeños, pero también para estos pequeños productores se están abriendo este tipo de mercados, ¿no? Hay empresas aquí en México que ya están apoyando la producción local y que compran, por ejemplo, huevo a diferentes productores pequeños de la región. Se disminuyen costos de transporte, se pierde ahí el aumento entre los intermediarios, y también para los productores grandes cada vez hay más oportunidades. Todas estas empresas de aquí tienen compromiso para que en sus políticas únicamente se incluyan productos que en su cadena de suministro tengan bienestar animal. Siguiente. Siguiente. Esto es algo que ya no le gusta al consumidor y es algo que está pasando. Siguiente. Esto es lo que se está buscando y bueno, a lo mejor la gente que no se dedica a esta parte dirá, no, pues está bien seco ahí, ¿no? No, esta es una producción del mismo lugar que les mostraba con que está haciendo ganadería regenerativa. Siguiente, por favor. Y poco a poco se van viendo los resultados. Ahora, a manera ya de conclusión, y ya lo han mencionado varias veces, que es importante contagiar a las nuevas generaciones, ¿sí? De este tipo de prácticas de bienestar animal. Este es un ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Países Bajos este año, y ahí realmente la ganadería está desapareciendo, y allá ya no es por bienestar animal, allá es por situaciones ambientales, ¿no? Allá la gente se quiere dedicar a la producción, pero el gobierno ya les quiere dejar la producción porque dicen que contaminan, ¿no? ¿Y qué está pasando también? Allá hay muchos jóvenes que se quieren dedicar a la ganadería, a la producción animal, y se les está quitando esta posibilidad por temas de gobierno. Entonces, aquí que tenemos la posibilidad, debemos de buscar la manera de hacer esos sistemas eficientes que le permitan a la gente conservar el interés de mantenerse en esta actividad, ¿sí? Y, por ejemplo, allá una dinámica que tiene muy interesante es que hay unas granjas que se llaman granjas modelo, y no es como una granjita, es una granja real con producción, digamos, industrial, donde pueden hacer visita a los niños y se les da material interactivo para que sepan y se les explica cómo es la producción y qué sale, por ejemplo, del cerdo, ¿no? ¿Qué sale de la vaca? Entonces, todo esto es muy interesante porque tú ves a los niños con el material didáctico y ellos ya entienden de dónde vienen las cosas, ¿no? No piensan que vienen del supermercado, como está pasando muchas veces.
Y nuevamente decirles, para cerrar, ¿por qué es importante el bienestar animal? Porque es lo correcto. Sí, agradecer a todas las mujeres que trabajan en esta parte. Y, pues bueno, quedo atenta para cualquier duda o comentario. Muchas gracias.